Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. En la entrega de hoy vamos a abordar el tema de la seguridad ciudadana, las disposiciones que ahora mismo se tienen, las medidas que se están implementando y hasta dónde los cambios de estrategia que se están anunciando pueden ser efectivos en esta lucha contra la criminalidad. En los últimos días hay algunas acciones del crimen organizado que han puesto a prueba la capacidad de investigación de los entes de orden y seguridad en nuestro país. Cómo se debe orientar a la población por los expertos. Aquí están con nosotros hoy el experto en temas de seguridad, oficial retirado de las Fuerzas Armadas de nuestro país, don Agustín Avelar, bienvenido. Rosendo, un placer y gracias por la invitación. Gracias, un fuerte abrazo, coronel, ya vamos a compartir muchas cosas. Abogado Carlos Alberto Padilla, gusto saludarlo, buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo, buenas noches al coronel Avelar y a toda su amable teleaudiencia, gracias por la invitación para estar presente en su programa. ¿Qué lectura le deja, coronel Avelar, estas acciones? Hoy justamente se ha lanzado un nuevo plan operativo denominado operativo o campaña solución en materia de seguridad. ¿Estamos a tiempo? ¿Se tendrá una respuesta efectiva como la población en este momento le está demandando? Gracias nuevamente, coronel. No, es de felicitar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas por el esfuerzo que hacen, pero no es la solución definitivamente ni al corto ni al mediano plazo, porque supuestamente hace un par de semanas se reunió el Consejo de Defensa y Seguridad para tomar algunas medidas y replantear o reformular la estrategia de seguridad, para poder entender qué es lo que se debe hacer y partamos de qué se hizo mal y qué es lo que no se está haciendo bien. Deberíamos de hacer un vistazo general a lo que hizo Bukele. Y precisamente en la reunión del Consejo, tengo entendido que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía mencionaron el tema Bukele en cuanto a la estrategia que utilizó El Salvador con el presidente Bukele, para poderlo copiar como un norte, como una referencia, para ver de alguna manera si se pueden resolver los problemas de nuestro país. Entonces, tengo una imagen de apoyo con Ángela, vamos a hacer breve, un rapidito análisis, porque van a ver exactamente lo que está pasando en nuestro país y qué es lo que tiene que ver con todos estos operativos. Y el auditorio se puede hacer su propia imagen, ahí lo pueden ver, más o menos ahí la gente puede tener acceso a esto, que es un análisis que hice anoche, comparando qué es lo que nosotros hemos hecho y qué es lo que El Salvador ha hecho. En primer lugar, hay que entender que para que El Salvador le haya dado resultado, tenemos que partir de lo siguiente. Esto obedece a un plan de gobierno, o sea que no fue en este gobierno, sino como parte de todos sus proyectos para poder llegar a la presidencia de El Salvador. Dentro de ese gran proyecto, lo primero que él establecía era efectuar un planeamiento y resolver el problema de la seguridad. Recuerden que El Salvador en este momento llegó a tener hasta 110, llegó a compararse solo con San Pedro Sula, en cuanto a tener una estadística de criminalidad de alrededor de 120 personas por cada 1000 habitantes, o sea, el más alto del mundo. 120 hechos criminales por cada 100.000 habitantes. En el caso de San Pedro Sula, debemos de recordar que por el año 2010, 2011, 2012, esas eran las estadísticas, especialmente en San Pedro Sula. Cuando hablamos de San Pedro Sula tenemos que entender que es la zona de toda la zona metropolitana, o sea, Choloma, porque realmente San Pedro Sula no es la ciudad más caliente ni la zona considerada zona roja, sino más bien Choloma. Y Choloma es considerada la zona más violenta porque lamentablemente tiene una población flotante de alrededor de 90.000 a 100.000 personas que trabajan en las maquilas, que son el verdadero mercado para los vendedores de drogas y para el tema de la extorsión por la gran cantidad de negocios que hay en ese sector. Cuando vemos entonces el tema Bukele, lo primero que podemos plantearnos es, dentro de ese proyecto, ¿de dónde tenía que partir el gran proyecto de Bukele? En primer lugar, entender de que de acuerdo al proyecto Bukele, lo primero era
el tema de los fundamentos legales. Fíjese bien, en el análisis que hizo la gente del grupo de Bukele, lo primero que vieron es bajar la edad punible, o sea que fue un grito para Naciones Unidas, para la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de bajar la edad punible de los 18 a los 12 años. Hoy en día en El Salvador, porque recuerden ustedes que los mareros, tanto de la 13 como la 18 y otros grupos delincuenciales, utilizan a los niños para ejecutar todo tipo de operaciones. Entonces la primera razón de todo su proyecto fue hacer las reformas legales. Segundo, una vez con estas reformas legales, que fue una de las más importantes, y el estado de excepción paralelamente, Bukele empezó con la segunda, que fue liderazgo. Ojo, aquí probablemente es donde encontramos el verdadero problema, pues. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de quién coordina, quién dirige, quién motiva, quién es el norte, quién impulsa toda la lucha contra la criminalidad. En este caso, Bukele, y lo voy a poner un paralelo, cuando Putin decidió invadir a Ucrania, Putin creyó que podía tomar Ucrania en 15 días, porque debemos de recordar una característica, que Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Ucrania tiene un 30-40% de población prorrusa. Entonces dijo, no, vamos a invadir Ucrania y en 15-20 días esa población rusa nos va a apoyar y hemos tomado. Entonces no tomó, ahora tiene grandes problemas logísticos y la guerra continúa. Ahora, ¿qué fue lo que no tomó en consideración Putin? Simple y sencillamente que no reunió su Estado Mayor y le pidió un análisis, una apreciación de inteligencia estratégica que le permitiera hacer un análisis de orden de batalla, lo que nosotros conocemos en el ámbito militar, para determinar el principal factor de la guerra, que es el liderazgo. Y el liderazgo no lo tomó en cuenta. El hecho que todavía Ucrania sobreviva y en algunos tramos de esta guerra esté triunfando es simple y sencillamente por el liderazgo del presidente Zelensky. O sea, no se trata tanto de la capacidad que Ucrania tiene para defenderse, sino el liderazgo del presidente de Ucrania, que es un simple actor y un abogado y periodista a la vez. Entonces, algo que Putin jamás consideró fue el liderazgo. Y esa es principalmente, si lo ponemos paralelamente al caso Bukele, vamos a entender por qué es el liderazgo de Bukele. Y aquí involucro al abogado Carlos Alberto Padilla, a quien le doy la bienvenida, es criminólogo, conoce muchos de estos temas. ¿Tenemos los liderazgos para enfrentar esta ola de criminalidad? ¿Cómo deberán tener los planteamientos para los próximos meses, partiendo de los últimos hechos criminosos que hemos registrado en el país? Abogado, gracias y buenas noches nuevamente. Bien, buenas noches. Bueno, si hablamos de tema de liderazgo, yo creo que es algo de lo que carecemos y hemos carecido en los últimos mandatos, independientemente del partido que ocupe la primera magistratura del país. Y el tema básico que hay que entender, que ya lo apuntó el coronel Avelar, es que si las causas de la violencia son múltiples, igual las fuentes de las soluciones deben ser múltiples. Y si solo nos orientamos al tema del eje de la represión o de la fuerza, como se conoce en el diseño de políticas públicas, estamos fallando grandemente. Porque hay que entender que ni la Policía Nacional ni la Policía Militar tienen la varita mágica para dar solución a problemas de índole social y estructural, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ir acompañado de reformas legales que tienen que ser parte en el Congreso Nacional. Tiene que ir acompañado de un diseño de política pública que involucre a todas las secretarías de Estado para poder ir todos de la mano en pro de un mismo objetivo y que no comencemos el próximo gobierno que vamos a tener dentro de un año aproximadamente con el tema de suma cero, de volver a comenzar y a querer inventar el agua caliente para darle solución a los problemas ya existentes. Aquí las causas principales de la violencia son dos temas que se comparten desde las diferentes ópticas de la criminología, siendo estas, una, la criminología, se le conoce como criminología social o criminología marxista, porque sus principales proponentes son Marx y Hegel, ¿no? Entonces, aduce que la mayor parte de los problemas criminógenos en cierto territorio tienen que ver con falencias sociales,
porque no hay trabajo, porque no hay educación, porque no hay salud, porque la familia está sin estructura de sustentación social, no hay vivienda, no hay seguridad jurídica, etc. Pero dejamos de lado el aspecto de la criminología clínica puesta en el mapa por Freud, ¿verdad? Que es el asunto del análisis, del psicoanálisis del perfil del delincuente, que también hay muchos. Y en estos grupos de criminalidad organizada tenemos los dos tipos de miembros, los que posiblemente fueron fundadores porque tienen un problema desde el punto de vista clínico, desórdenes de comportamiento, y muchos de los que son carne de cañón o ejecutores que entran a formar parte de las organizaciones porque no encuentran solución a sus problemas del diario vivir y ahí se les ofrece alguna acogida como familia, se les ofrecen garantías de ingresos, garantías de representación, de poder, entonces entran a formar parte de estas estructuras. Y ya estando acomodados, pues difícilmente usted los va a sacar de este ámbito. Ahora, tenemos que analizar también otro factor importante, el hecho de las causas que originan la criminalidad más allá de los que ya hablamos. Y hay dos ejes importantísimos que tenemos que analizar. Por un lado, pongamos la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes, que es lo que nos marca la esfera de violencia en determinado territorio, nos dice qué tan peligroso puede ser para los habitantes de ese territorio en particular. Y en segundo lugar, pongamos al lado el IPC. Hay dos IPCs, está el índice de precios del consumidor, pero no es a ese al que me refiero, sino que al índice de percepción de corrupción. Y eso lo podemos encontrar fácilmente en Internet. Eso se puede ver, pues son índices de conocimiento internacional. Entonces vamos a ver un dato curioso, que si ponemos a la par ambas estadísticas, veremos que va correlacionado la subida de muertos por cada 100.000 habitantes con el índice de percepción de corrupción. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la corrupción pública es uno de los principales causantes de la violencia social en un país, que deriva en crimen. ¿Por qué razón? Porque todas las fuentes, todos los recursos que se van en materia de corrupción quitan oportunidades de salud, de generación de empleo, de vivienda, de solidez de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Abogado, todo lo que usted quiera imaginarse. Abogado, a la pregunta que nos hacían, ¿verdad?, sobre si estaba la capacidad y con los operativos que están realizando, miren, los problemas estructurales ya los conocemos. Definitivamente la pobreza, la desigualdad social, la falta de empleo, son problemas tradicionales en nuestro país. Ahora se ha agregado el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada y el problema de las maras. Lo que tratamos de hacer ahora es tratar de resolver este problema. Entonces, para poderlo resolver, nosotros tenemos que hacer una autoevaluación de qué es lo que tenemos. Bukele, la segunda evaluación que hizo era con qué iba a resolver su problema. O sea, si ya tienen los fundamentos legales, entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Entonces, aquí es donde entra uno de los factores importantes. Ese es el recurso humano y la logística. Pero aquí lo hicimos al revés. Primero lo que hace es depurar. No solo el Instituto Penitenciario, sino que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Recuerde que las Fuerzas Armadas venía desgastada de una guerra de casi 30, 40 años. Entonces, una vez que has desgastado y que has depurado todos esos tres niveles, antes de pasar a orden y justicia, porque acabamos de escuchar a la policía cuando dice que hay jueces involucrados también en el tema del rapto y posiblemente asesinato del caso de Cortés y Tela. Entonces, el paso fundamental que dio Bukele, fíjese bien, y esto es peligroso también para la seguridad nacional del Estado de Honduras, Bukele aumentó la capacidad de las Fuerzas Armadas de 40.000 a 60.000 hombres, con más de 200.000 hombres en la reserva. Así está El Salvador en este momento. La Policía Nacional tenía 30.000 hombres en aquel momento y una vez depurada la ha subido a 45.000 hombres. Entonces, si estamos hablando de que yo cuento con una cantidad de alrededor de más de 100.000 hombres para un territorio reducido, que esto es otro elemento. Para un territorio del tamaño de Olancho. Entonces, uno de los factores que le ha dado éxito a él es precisamente el factor geográfico, porque el factor geográfico le permite emplear con mayor éxito todos los medios policiales y militares con que cuenta. Mire, la capacidad de la Fuerza Armada salvadoreña hoy en día, esos Black Mamba, los famosos, incluso El Salvador ya los está produciendo para la Fuerza Armada.
Y tiene más de 16 vehículos de ese tipo, pero inclusive ella tiene su propia fábrica. Cuando hablamos de los jueces, como lo dijo la Policía Nacional, entonces, ¿dónde está el mayor problema que la Policía Nacional presenta? Que dejan libres a los delincuentes. Entonces, por eso vamos a llegar después con el tema de la ley antiterrorista. Porque ese es el principio, la impunidad, que es casi un 99% en nuestro país, su fundamento lógico está en el tema de por qué los dejan libres. Entonces aquí podemos decirlo, bueno, no hay fundamentos legales. Segundo, la corruptibilidad de los jueces. Y eso fue lo que hizo Bukele. Inmediatamente todo el juez que medio oliera a delincuencia, como los jóvenes. El que huele a delincuencia va en el rastrillo. Entonces, la depuración más importante que hizo fue orden y justicia en todos los niveles. En todos los niveles. Resolver el problema con lo que tenemos ahorita. Si nosotros comparamos lo que tiene El Salvador y resolver el problema con lo que tenemos de los recursos que tiene la Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional, ni al corto ni al mediano plazo lo vamos a resolver. ¿El plan Bukele se puede aplicar, abogado Padilla? Sí se puede, pero el tema es que hay que hacerlo en el orden en que él lo hizo. Pero como le decía el coronel, aquí comenzamos al revés, porque comenzamos con el estado de excepción sin contar con el tema de las reformas legales. Y los grandes errores que han habido aquí en los mal llamados procesos de depuración que ha sufrido la policía es el tema que entiendo que ahora el ministro Sánchez ya no lo está haciendo de esa manera, pero antes que estaba la Junta Interventora y la de depuración, venía y se señalaba a X miembro de la policía por alguna falta, ya fuera con pruebas o sin pruebas, por un chisme o con papeles. Se decía, bueno, está depurado. Perfecto. Pero la depuración depende de dónde la veamos, porque... Sí, no, pero al punto al que voy yo, hay opiniones que están de acuerdo que fue buena, porque nosotros nunca debemos de olvidar, como lo dicen muchas personas, acuérdense cuál era la situación en la Policía Nacional 2011-2012. No, yo le entiendo, y para ahí voy, permítame. O sea, el tema es el asunto de que si yo voy a separar a alguien de una institución, lo voy a hacer legalmente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Juntar todas las pruebas de cargo, establecer las audiencias de descargo, y si no logra votar la prueba que lo separa de la institución y hay mérito suficiente para que el Ministerio Público establezca un requerimiento fiscal por la comisión de delitos, entonces remitir para que se haga. Y le quito su arma, le quito su placa, toda la representatividad que tiene la institución armada, se la retiro. Y esa persona posiblemente, si la prueba es sólida, va a ir presa. Pero lo que sucede ahora es que tenemos no sé cuántos cientos de depurados que fueron mal manejados los procesos. Entonces, esta gente demandó al Estado, tal como pasó también cuando estuvo el extinto Autama Fonseca de ministro de Seguridad, que se hizo otra depuración de la misma forma y vinieron los afectados y demandaron al Estado de Honduras y ganaron la demanda y ahora hay que pagarle millones en indemnizaciones. Como lo dijo el ministro, creo que hace unos 3 días vi la comparecencia de él en un medio de comunicación, que dijo que en los últimos 5 meses, que habían unas 15 personas involucradas, creo, o menos, había tenido que erogar la Secretaría como 30 millones de lempiras en prestaciones, solo para un pequeño grupo. No digamos cuando vayan cayendo las sentencias de una, otra y otra y otra, porque fueron separados de manera mala, no con las pruebas, no con cargos, sino que solamente porque la Junta dijo, ¿verdad? Entonces eso procesalmente es un error y eso deriva en sentencias condenatorias al Estado de Honduras, que al final, ¿con qué se paga todo ese dinero? Con los impuestos suyos, con los del coronel Avelar, con los de los amigos de las cámaras, con los míos, con los del resto del pueblo de Honduras. Pagamos esas fallas. El tema de depuración, mire, le entiendo y le comprendo que sí, que hubo malos procesos, pero no teníamos todos los recursos. Mire, investigar a cada persona cuesta mucho dinero. Hay que ir más atrás. Si Rosendo recuerda la época de Reina. Reina cometió uno de los errores estratégicos más grandes de la historia de Honduras. No se hace así. No se puede improvisar en el tema de seguridad nacional. ¿Ah? En el tema de seguridad nacional, cuando Reina destruye y elimina la DNI, destruyó la seguridad interna del Estado de Honduras. Fue un momento muy delicado. O sea, no solamente está en la improvisación en el hecho de que ok, voy a eliminar esto, pero ¿quién lo va a reemplazar? Entonces, ¿cuándo aparece la ATIC? ¿Cuándo aparece el Ministerio Público? Mucho tiempo después, pues. Entonces, prácticamente dejó sin investigación todo el sistema
de orden y justicia del país. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el experto en materia de seguridad, Agustín Avelar, oficial retirado de las Fuerzas Armadas, y el experto en criminología, abogado Carlos Alberto Padilla. Hacemos una pausa, ya seguimos. Continuamos al banquillo. Abogado Carlos Alberto Padilla, el tema de las reformas que llegarán, esperamos en los próximos días al Congreso Nacional, se discutieron ya en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Hemos escuchado algunas voces por ahí hablar de derechos humanos, de garantías, frente a lo que reclama la sociedad. ¿Cómo debe reaccionar la institucionalidad ante estos hechos? En principio, usted, luego quiero las consideraciones del coronel Avelar. Bueno, para comenzar hay que establecer que el derecho y las leyes son progresivas y tienen que adaptarse a las situaciones del territorio donde rigen. Entonces, desde este punto de vista, coronel Avelar apuntaba, por ejemplo, una de las grandes reformas que hizo Bukele, mal llamada reducción de edad punible. ¿Qué es lo que pasa? En Honduras, como en la mayoría de los estados latinoamericanos, la edad punible como tal comienza desde los 12 años, porque se establece que se cometen infracciones o delitos desde esa edad y pueden ser castigados. Ahora, la diferencia está en la forma de la pena y en la cuantía de la pena. Que a un menor, por ejemplo, en Honduras, pueda cometer en concurso real 5, 6, 10 homicidios o asesinatos, sumado a aportación ilegal de armas, sumado a tenencia de drogas o tráfico de drogas, si usted quiere. Pero este menor no va a ser condenado a más de 6 años de reclusión. Y con el beneficio que cada 6 meses es revisable la pena por medio del trabajador social, del psicólogo asignado al centro, para ser puesto el cuidado de sus padres o tutores. ¿Y dónde está cumpliendo esa sanción? Es otro elemento que hay que revisar. Es correcto. Y con el tema de la justicia restaurativa, que son temas impulsados por muchas ONGs y organizaciones pro derechos del niño, etcétera, etcétera. Pero son temas que hemos querido tropicalizarlos al territorio hondureño y aquí no caben, porque hay muchos países que aplican estas figuras que no tienen los problemas de criminalidad organizada, de maras y pandillas que tiene Honduras. Entonces, de ahí viene el tema del endurecimiento de la pena para los menores que infringen la ley. Porque hay que comenzar a verlo no solamente desde la óptica de los derechos de quien infringe, de quien quebranta la norma, sino también de la víctima. Cuando comencemos a enfocar todo desde el ámbito de la victimología y pensar en la reparación que el Estado y la sociedad debe a la víctima, reparación emocional, muchas veces reparación económica, reparación en diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces ahí las cosas van a cambiar, porque vamos a comenzar a verlo todo con una óptica globalizada, no solamente enfocada o sesgada hacia determinado factor. Y esto es muy importante, importantísimo tenerlo en cuenta, la parte victimológica. Las reformas que se propuso en el Consejo de Defensa son varias. Se dijo, por ejemplo, la captura inmediata de los identificados como jefes de bandas y pandillas. Yo pregunto, si tenemos los mapas calientes, desde hace años en poder de los organismos de seguridad del Estado. Sabemos qué colonias en determinados municipios son manejadas por la MS-13, cuáles son por la pandilla 18, cuáles son por esta organización o aquella organización. Entonces, hace años se tiene conocimiento de eso. ¿Quiénes son los jefes? Están identificados. ¿Quiénes están presos? ¿Quiénes están libres? Están identificados. Entonces, ¿por qué hasta ahora se toma la decisión de establecer política de mano dura en contra de estas personas cuando se les ha permitido en cierta forma operar a sus anchas durante años? Igualmente con el tema de los extraditables, que se dijo inmediata captura a todos los extraditables. Pero vemos que viene la Secretaría de Seguridad y publica una lista de 14, que hasta ofrecieron recompensas y todo. Han capturado creo que 2 o 3 de esa lista. Pero si lo ponemos en comparación con el tema de que el presidente del Congreso, meses atrás, con la información de la Comisión para temas de extradición que estableció el Congreso, informó de 30, y eso lo dijo Luis Redondo claramente, 30 extraditables que están pendientes. Entonces yo pregunto, ¿la captura de todos o de todos algunos? Porque en esa lista que hizo la Secretaría faltan 16. ¿Quiénes son esos 16? Porque en la lista yo no vi a ninguna persona vinculada a política, salvo este muchacho
Hernández, Cálix Hernández. Que Ella fue detenida. Ella fue detenido. Vinculado a política porque fue ex vicealcalde, pero de ahí todos los demás son delincuentes del ámbito de criminalidad organizada. Pero entendemos que hay muchas figuras políticas todavía que están solicitadas en extradición pendientes de la ejecución de la captura, pero estos no fueron mencionados. Entonces, por eso el tema interesante es ver si son, como le dije antes, todos o todos algunos. ¿Y qué está pasando con esos algunos que no fueron mencionados o que no se quiere decir sus nombres? ¿Y por qué no se capturan también? Ese es un tema muy interesante. Mire, para no perder la idea, porque lo que buscamos es resolver el problema. ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Ya más o menos le hice un análisis, o sea, definitivamente, ¿con qué entró a esta guerra El Salvador? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, ¿Y Honduras tiene las armas? Ahí Las vamos, armas, sí. ahí vamos. Entonces Honduras, si no contamos y geográficamente somos mucho mayor y con menos fuerza, hay que saberlas utilizar sabiamente. Mire, cuando las Torres Gemelas, todos deben de recordar, y vuelvo a poner otro ejemplo, cuando las Torres Gemelas, señores, todo el mundo sabía que iba a haber un acto terrorista en Estados Unidos. Todo el mundo sabía. En un gobierno anterior había destruido casi la mitad de la CIA por razones políticas. Y el FBI, que es que investiga todos los delitos federales al interior de Estados Unidos, tampoco le llegó información, pero todo el mundo sabía, en todo Florida, en todo Nueva Orleans, en todo Texas, de que alguien se estaba entrenando para un acto terrorista. Pero la información no llegó ¿a dónde? Porque el FBI maneja delitos federales, la CIA lo que es para afuera de los Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando Estados Unidos, cuando analiza qué fue lo que pasó con las Torres Gemelas, se dio cuenta que su mayor problema era que no tenía un centro unificador de inteligencia, de información. Eso fue un craso error para los Estados Unidos que le costó vidas. Y han creado hoy en día el Departamento de Seguridad Interna. El Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos tiene en este momento tiene más de 400,000 empleados. Quizás el departamento después de veteranos es el más grande de los Estados Unidos. Pero ¿qué hace el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos? Recolecta toda la información que sea del Sol, de otra galaxia, en las Filipinas, en Tegucigalpa, y va unificando toda la información para poder ejecutar operaciones. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Okay. Lo que falta a nosotros es alguien que unifique la acción, un centro de coordinación, porque estamos peleando una guerra con pocos recursos, la policía por un lado, las Fuerzas Armadas por otro, el Ministerio Público por otro, a veces se apoyan, pero son operaciones... ¿Hay celos, coronel? No hay celos, es la falta de unificación de criterios operacionales. Entonces, le voy a poner otro ejemplo. Hace poco la DIPANCO hizo una operación en el Carmen. Saben ustedes que la población del Carmen anda entre 30,000 a 50,000 habitantes en San Pedro Sula. Y es una de las zonas más violentas consideradas zona roja. Nosotros hablamos, cuando decimos zona roja, son donde están bajo control, especialmente en las áreas marginales de las maras. Y hay que o del crimen organizado. Hay que apuntar que ahí queda el centro de reclusión de la MS-13 para menores, en el Carmen, casualmente. Empezando por ahí. Segundo, cuando la DIPANCO hace esta operación, ¿cuáles fueron los resultados? La misma policía no presentó ningún resultado. ¿Por qué? Porque ¿a qué van? ¿A hacer retenes en las carreteras? No, eso no van a hacer absolutamente nada. La solución está en saber emplear los medios. Mire, por ejemplo, el tema Tela. ¿Cuántos policías andan buscando a estos desaparecidos? Bueno, dice el director de la policía, tenemos 200, 300 elementos, pero eso se le diluye, en un área rural se le diluye en 10 manzanas de tierra. ¿Con cuánto debería hacerse y con qué tipo de instrumentos o capacidades se debe Mire, atacar Rosendo, este en hecho? este momento, ya con las denuncias más que tienen connotación internacional, de que hay participación de elementos de Fuerzas Armadas, ex miembros de Fuerzas Armadas y de la policía, que se sospecha, y que no es raro, porque eso siempre va a ocurrir. Son organizaciones permeables y que el crimen organizado va a tratar de infiltrarla como dé lugar. Y eso va a ser histórico, eso no lo podemos evitar. Si en Estados Unidos ahorita en la policía de Los Ángeles acaban de despedir 300 investigadores de la DEA, cada rato hace barridas completas de agentes porque están permeabilizados con el crimen organizado. Eso no hace la diferencia. Pero ¿qué pasa después? ¿Pero qué ¿Se van a podemos colaborar hacer con los ahí? cárteles? ¿Qué podemos hacer? Mire, abogado.
Porque simplemente saber utilizar los medios. Sí, la policía tiene fuerzas especiales, pero son más para operaciones urbanas. Las Fuerzas Armadas tienen la unidad de fuerzas especiales que son para montaña y selva. Los tesones. Entonces, en ese lugar es montaña y selva. ¿Quién debería estar operando y apoyando a la Policía Nacional o llevar la misión principal? Las Fuerzas Especiales. Pero permítame, coronel, que dice el abogado Padilla que el problema es que hay celos. Hoy hemos visto, ya vamos a tener algunos detalles, algunas imágenes, armonía entre la policía, el ente de orden y seguridad, y la Policía Militar del Orden Público, la PM, que lo conocemos. Pero usted dice que hay celo, y si eso está pasando, pues entonces aquí hay algo que no tiene bien el engranaje. Mire, afortunadamente, quienes dirigen estos dos cuerpos en la actualidad, porque la cabeza al final es la que dicta los cánones bajo el cual van a operar, han tenido a bien unificar esfuerzos, pero no siempre ha sido así. Y el otro problema es en el ámbito de investigación, que hay duplicidad de funciones, por ejemplo, entre medicina forense y la DPI, cuando el encargado de establecer dictámenes de orden técnico-pericial debería ser la DPI. Medicina forense debería dedicarse nada más a la parte de las autopsias, toxicología, o sea, el tema que tiene que ver con los cuerpos meramente. Pero ya si es videoforense, si es caligráfico, criminalística. De la parte criminalística debe ser la DPI, porque medicina forense pasa recargado de cuerpos, hasta hay mora enorme en la parte de entrega de certificados. Es que, abogado, es que cuerpos, ahí es donde etcétera. tiene que repotencializar el Ministerio Público. Mire, volvamos al tema, medios. Sí. Yo sé que es un tema tabú, pero yo revisaría la misión de la Policía Nacional. Mire bien, Pero usted sí acaba de decir algo sí muy le puedo cierto. decir algo, le puedo decir algo. Hay un problema ahí entre la DPI y medicina forense, sí, va. Sí. El laboratorio que tiene DPI actualmente es, yo Pero le cuando podría hubo decir unos sin temor a muertos tirados equivocarme, allá en el Puente Mayor, uno de los mejores de Centroamérica. ¿qué pasó? ¿Por qué no podía hacer el informe la DPI? Porque al final quien decide a quién enviarle el requerimiento investigativo para que establezca los dictámenes es la Fiscalía. Entonces tenemos una inversión ahí, ¿sí o no? Sí, claro. Es decir, tenemos un equipo de primera en la DPI que de repente no lo estamos Legalmente utilizando no ha estado. adecuadamente. Pero ahora, es para que esto funcione de forma adecuada, es asunto de leyes, abogado Padilla. ¿Habrá que hacer alguna modificación en alguna de las normativas del país para que la autoridad diga yo tengo base para hacer esto? Porque ahí vuelve el tema del celo. Yo quiero esta investigación porque a mí me toca y me abrogo ese derecho porque así lo dice el documento. Mire, es que ¿O qué es lo que ocurre? para comenzar, Rosendo, hay que quitarle la preeminencia o la relación de subordinación que tiene medicina forense para con el Ministerio Público. Hay Debe que ser volverlo ente independiente. un ente independiente. Porque, ¿qué sucede? En el momento que yo tengo un superior que emanan el pedido de los dictámenes para efectos de juicio y es la Fiscalía quien va a presentar los cargos ante los órganos competentes, pero yo soy subordinado de quien presenta los cargos. Entonces, ¿cuál es mi primera reacción como abogado? Digo, hey, aquí hay un conflicto de intereses enorme, porque quien está generando la prueba es subordinado de quien presenta los cargos. Tiene que ser un ente independiente que tenga la solvencia moral, técnica, de decir, señores de la Fiscalía, discúlpenme, pero ustedes no tienen la razón. El dictamen pericial dice esto. Aquí está. Y eso que ustedes están diciendo no se puede probar científicamente. Muy bien. Vamos a ir a la pausa. Están con nosotros los expertos en materia de seguridad, criminología, Agustín Avelar y Carlos Alberto Padilla. Ya regresamos. Continuamos al banquillo. Coronel Agustín Avelar, sabemos de las capacidades que se tienen y las dificultades que enfrenta actualmente la policía en principio y el mismo ejército en esta lucha contra el crimen organizado. Pero cuando se tienen algunas deficiencias, ustedes los expertos nos recomiendan ir a la inteligencia. Se está trabajando con ellos para los casos que hemos visto en los últimos días y que así popularmente decimos son gruesos. Bueno, voy a venir de lo general a lo particular.
Ya les puse el ejemplo de Estados Unidos, creó el Departamento de Seguridad Interna, que es la unidad de inteligencia que recolecta toda la información del mundo. Mire, lo que ocurre en el lugar más remoto del mundo va a dar ahí. Unifican toda la información y la convierten en inteligencia. O sea que de Honduras ahí hay bastante información. Todo va a pegar ahí. Todo pega ahí. ¿Qué les interesa Entonces, de Honduras, ya que me hace ese aporte, que ahí va a llegar todo? Ellos manejan todo lo que tiene que ver con crimen organizado, delincuencia, terrorismo, contraterrorismo, todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada, como la Convención de Palermo lo estableció por Naciones Unidas. Entonces, la trata y todo eso, una de las cosas que más le preocupa, y especialmente al Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, es lo que tiene que ver con dinero, la parte económica, la falsificación, fraudes y todo eso, el crimen cibernético, todo eso lo maneja la Dirección de Inteligencia. Nosotros no tuvimos inteligencia. Vamos a lo de Honduras ahora. Reina le quitó no solo le quitó la DNI a la policía, le quitó el sistema de inteligencia. Toda organización militar o policial tiene logística, recursos humanos, tiene organización, operaciones y tiene inteligencia. Hacia lo interno, ¿quién investiga los problemas de una unidad? Es inteligencia, porque tiene lo que se llama la inteligencia y la contrainteligencia. Inteligencia busca la delincuencia y la contra los delincuentes de adentro. Ahora bien, nosotros vimos esa gran debilidad allá por la década del 2000 cuando empezaron los mareros. Entonces empezamos a insistir que se creara la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia Nacional. Todavía la han dejado en pinino. La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia debería ser más fortalecida, con mucha tecnología. Necesitamos que esa dirección tenga la capacidad de conocer hasta el último movimiento del crimen organizado en Honduras. Necesita mucha capacitación, necesita mucha tecnología, necesita que esa comunidad de inteligencia trabaje para ello, como lo está haciendo la Dirección de Inteligencia, el Centro de Investigación de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Ese es un modelo para nuestros países que ya existe en toda América del Sur. Entonces, la policía se quedó sin inteligencia. Hoy en día, nosotros, este es tema tabú. Tenemos que revisar la estructura de la policía y tenemos que revisar la misión de la policía. Porque en este momento la policía se dedica más a investigación criminal, que no es su campo. Mire lo que dice la Constitución. En la ley orgánica le agregaron investigación criminal, pero no es su campo. La misión fundamental de la policía es mantener el orden público. Esa es su misión. Y para eso son las labores preventivas, por eso se llama Policía Nacional Preventiva. ¿Qué hace investigación? Sí, pero lo principal que debe tener la Policía Nacional se llama inteligencia policial. Y es reciente, pues hasta hace unos 6, 8 años se empezó a organizar. Pero dice el abogado Padilla que la tienen y que de repente... No, es reciente. Se les ha limitado su acción. No, es que es reciente, en este momento está en pinino. Se está preparando personal, se están preparando oficiales, necesita todavía fortalecer ese. Mire. Pero ¿a dónde debe entonces acudir para adquirir capacidades? ¿De qué me sirve que yo vaya, Rosendo? ¿De qué me sirve que yo vaya a la Villanueva si voy a inventar? Lo que le da lo fundamental para ir a hacer una operación a la colonia Villanueva es que venga inteligencia y le diga, señores, en esta casa, en esta casa, en esta casa, en esta zona, en este punto, le da. ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Dónde se localizan? ¿Qué recursos tienen? ¿Qué logística manejan? ¿Cuáles son sus contactos? Esa es misión de la inteligencia policial. E incorporar al ejército a que les apoye. Las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema de inteligencia. Pero recuerde que Fuerzas Armadas tienen la obligación de producir inteligencia de combate para seguridad externa, por las amenazas externas y seguridad interna. Pero no tiene la capacidad todavía para... de alguna manera puede respaldar las operaciones de la Policía Nacional. Sí tiene cierta capacidad, pero a quien debemos de apoyar y que dirija toda la comunidad de inteligencia es la Dirección de Investigación e Inteligencia. Ok, pero yo tengo una duda, bueno, una pregunta sobre este tema, porque si hablamos el periodo post-Reina, tenemos a un Maduro en el poder desde 2002 a 2006, que estableció los famosos madrugones que hacían en los barrios calientes. La famosa cero tolerancia. Es correcto. Y funcionó en su momento. Funcionaba muy bien. Teníamos unas saturaciones en barrios y colonias calientes que daban con la captura de innumerable cantidad de
de miembros de maras y pandillas, de crimen organizado, gente con orden de captura pendiente de ejecutar. O sea, Pero había mucha participación del ejército, recordemos. también. O sea, pero el tema es que si trabajamos conjuntamente, que es lo que yo establecí al principio del foro, el tema de que si las causas de la violencia son múltiples, los participantes en las soluciones y las propuestas de solución y las acciones de solución tienen que ser igualmente numerosas, ¿no? Acuérdese que para el 2000, ojo, acuérdese que para el 2000 apenas teníamos la primera generación de los mareros. Hoy hay 3 generaciones. Sí. En ese momento los mareros venían deportados de Estados Unidos. Cuando Maduro, las primeras operaciones que realizaban los mareros eran con chimbas, Sí. eran con armas hechizas. Hoy en día usted tiene la tercera generación de mareros que son abogados, que son doctores. Mire, la MS, por ejemplo, la MS es una organización jerarquizada, organizada y de alto nivel, mucho mejor que la 18. Es que hay que diferenciar las estructuras. O sea, el fuerte de la 13 es la parte, como dice usted, más tirada hacia el crimen organizado. La parte económica. La parte económica, el tráfico a mayor escala, etcétera. Y la 18 se ha quedado con el tema del sicariato, mezclado con la extorsión, menudeo, etcétera. Entonces, ahí hay que ver la diferencia de las estructuras. ¿A qué lado va una? ¿A qué lado va la otra? ¿Cuáles son las zonas de influencia de una? ¿Cuáles son las zonas de influencia de la otra? Pero el punto es que estas zonas de control ya están identificadas en mapas. Y si la policía, trabajando junto con las unidades militares, junto con la Fiscalía, junto con el Congreso para establecer reformas legales, el Poder Judicial para ejecutar los requerimientos y las sentencias, se establecen planes estructurados y coordinados de acción, entonces ahí sí vamos a encontrar a mediano o largo plazo soluciones. Abogado. Pero permítame, coronel, en la medida en que la política pública la ubiquemos nada más en el eje de la represión y de la fuerza y no establezcamos la parte de prevención y los soportes legales, no estamos haciendo nada más que un apagafuegos temporal que tarde o temprano termina inflando la burbuja hasta que estalla y se desborda. Entonces, eso no son soluciones, simplemente son, como, ¿qué le diría? Como entretener al niño, un paliativo. Determinado momento. Correcto, y regresa. Ese tiene un efecto boomerang. Abogado, pero usted no... Estamos claros que más vale gastar $1 en prevención que $10 en represión, estamos claros. Correcto. Pero ahorita tenemos una crisis, tenemos un problema. Ahorita hay que atacar. Primero resuelve el problema y después vamos a los problemas estructurales. Pero ahorita en este momento, por ejemplo, y resumo casi lo que ha hecho El Salvador y que es un éxito. El Salvador ya volvió a un periodo de estabilidad donde tiene 2.5, fíjate, mejor que Canadá. ¿Está bien? Fíjese que en este momento los países Aunque europeos... aquí hay sectores que no creen todavía en Bukele. No, sí. No, el si 95% de la población lo avala. Pero hay algunos que han aparecido ahí voces disonantes. Siempre hay. La mejor carta de presentación que tiene Bukele es que todas las empresas, empresas del mundo están buscando ir a El Salvador. Microsoft. Turismo, y no más, hondureños van a turismo ahora para El Salvador. Mire, mucho capital de Honduras va para El Salvador. Se está yendo para El Salvador. Ojo, porque eso va a afectar la economía nacional. Entonces, esa es la mejor carta de presentación. Que los resultados son claros, hombre, ahí tienen la respuesta, pero ojo, fíjese bien, o sea, hay que resolver el problema ahorita. Mire, la Policía Nacional, en eso estamos de acuerdo. Cada unidad pequeña de la UPN, de la policía, debe tener una unidad de inteligencia policial. En eso estamos de acuerdo, pero a la par tenemos que ir diseñando Yo revisaría, el plan como le digo, prevención. no por ahora, pero hay que revisar. La policía ha creado un monstruo, es una estructura terrible que la fueron creando y creando. Entonces, hay que volver a retomar, revisarla, darle todo el apoyo posible, pero reconcentrarla y volverla a su misión original. ¿Cuál es la misión original? Prevención. Correcto. Entonces, tiene que estar presencia en las calles. La policía no tiene presencia en las calles. Para eso necesitamos que el policía vuelva a la calle. Para eso necesitamos que sea más operativo, que el 90% de la tropa policial sea operativa y que apenas un 10% sea administrativo. Muy bien, está con nosotros el coronel Agustín Avelar y el abogado Carlos Alberto Padilla. Y un punto que ya lo vamos a abordar, hay que hacer también una profunda revisión con las asignaciones. Hay muchas personas
a todo nivel dentro de la administración pública y exfuncionarios, que los anda protegiendo la policía y el ejército, y no debería ser así, porque en principio a quien tienen que ir a proteger es a la ciudadanía, y muchos que andan con seguridad tienen la capacidad ellos para pagarla o en todo caso para reducírsela, pero no es posible que encontremos algunos servidores del Estado que andan con 10 o con 12 o más agentes cubriéndole las espaldas a ellos. Después de la pausa volvemos con más. Seguimos al banquillo de abogado. Carlos Alberto Padilla, el reordenamiento que se debe plantear también, el uso de los medios e ir a atacar los delitos puntuales, porque más allá de que sí se redujo el número de muertes por cada 100.000 habitantes, hay otros delitos que han crecido. Narcomenudeo, solo por citar un caso, extorsión, muertes violentas de impacto, muertes violentas de impacto, abogado. Sí, no, y también tenemos el fenómeno ahorita del desplazamiento forzado, de que está siendo objeto mucha gente también que es obligada a abandonar sus viviendas porque de repente a determinado grupo de alguna organización criminal le gustó la casa y le dijo, bueno, mira, yo me voy a apropiar de esta casa, así como se establece la hipótesis de acusación contra estos 5 miembros de la 18 que tienen procesados por la muerte de los jóvenes raptados que estaban haciendo una mudanza de la Honduras a Mirador de Oriente. Y bueno, ahí se estableció ese tema de que querían tomar posesión la pandilla de la casa y que por ahí vino el desenlace fatal que hemos observado en la sociedad. Pero sí, definitivamente tenemos que reordenar los recursos, como bien establecía el coronel Avelar, en el sentido de que la misión tiene que ser pro sociedad, no pro individuo. Cuando vemos, por ejemplo, esos grandes despliegues de seguridad que andan determinados funcionarios, hombre, sí, yo creo que todos, como miembros de la sociedad, todos somos iguales y merecemos el mismo cuidado por parte de los organismos de seguridad del Estado. La misión, si bien es cierto, es prevención, y como se estableció, vale más gastar $1 en prevención que 10 en represión, ¿verdad? Y por eso es que el diseño de la política pública tiene que ir a la par. Ciertamente estamos en un estado de emergencia en el cual es necesario concentrar esfuerzos en el eje de la fuerza, de la represión en la política pública, pero tenemos que ir a la par diseñando el sistema de prevención y el sistema de soportes legales para que al momento de que estos casos sean judicializados, las personas arrestadas, el juez o el tribunal no tenga limitantes en el sentido procesal legal para poder actuar y dictar penas que sean suficientes para por lo menos establecer un castigo, una retribución social a quien quebrante la norma legal en estos casos. ¿Revisaría o por lo menos estudiaría el impacto del estado de excepción? Bueno, es que ahí está el punto. Cuando yo hablo del estado de excepción, ¿a qué me tengo que centrar? ¿Al resultado obtenido en cuanto a capturas o cuántos de esas capturas han sido efectivas desde el punto de vista procesal legal para establecer condenas? ¿Verdad? Porque si no tengo el soporte legal, entonces, como le dije yo al principio, ni la policía militar ni la policía preventiva tienen la varita mágica para resolver cuestiones de índole legal y social. O sea, ellos simplemente van a ejecutar el estado de excepción en el sentido de decir, ok, tengo carta libre para establecer allanamientos, en el sentido de que no tengo limitantes de horas, porque el Código Procesal Penal marca que solo es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero ahora con el estado de excepción puedo entrar a las 3 de la madrugada si tengo la orden del juez o tengo causa probable para una intervención, perfecto. Pero si el soporte legal no es suficiente para establecer un juicio acomodado al debido proceso marcado en la Constitución de la República y en el Código Procesal, entonces el juez no le queda otra que apegarse a las garantías de los códigos y establecer un sobreseimiento ya sea definitivo o provisional. Desde el punto de vista de la criminología, ¿cuál es el gran reto ahora en este segundo semestre donde hay un nuevo replanteamiento, en este lanzamiento de una nueva política de seguridad hecha a partir de hoy con un nuevo operativo y que se plasmó a través de la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Bueno, a ver, primero hay que plantear que al operativo le podemos poner el nombre más rimbombante que querramos y no por eso va a ser más o menos efectivo. El asunto está en tener todas las herramientas que funcionen sincronizadas
para garantizar el éxito de las operaciones. Y volvemos al tema, cuando hablamos de sincronía, en este caso nos referimos a todos los ámbitos, no solamente operativos, sino legales, sociales, investigativos, de inteligencia, como decía el coronel también, muy importante, porque la alimentación en el factor inteligencia, en la información, que es poder, y eso lo manejan mucho los periodistas, la información es poder. Entonces, en la medida en que tengamos en cuenta eso, que hagamos participar a la sociedad y que la sociedad se sienta cómoda, se sienta protegida por esos órganos de seguridad del Estado y no piensen que hay involucramiento de los miembros de las organizaciones para con o con colaboración para el crimen organizado, las estructuras criminales, entonces ahí vamos a incentivar más la cultura de la denuncia, la cultura de la información, ¿verdad? Pero, como le digo, estas son cuestiones que lleva tiempo, porque ambas instituciones en su momento perdieron una buena parte de la confianza que la población tenía en ellos. Entonces, si sabemos algo que cuesta mucho recuperar tanto en el ámbito personal y no digamos en el ámbito social, es la confianza. Coronel. Mire, nos queda muy poco tiempo, pero bueno. Este tema del reordenamiento me interesa porque usted lo ha conocido, porque ha estado Voy a cerrar formando con parte dos de la aspectos. milicia. Voy a cerrar con dos aspectos, lo que decía el abogado. Los medios no están debidamente empleados. Si ya hay operativos, necesitamos un centro unificador. Necesitamos una unidad de mando y control unida, unificada. Hay errores estratégicos garrafales. No sé a quién se le ocurrió eliminar Fusina. Fusina no era ninguna unidad. Era un centro coordinador, se llama Fuerza de Seguridad Institucional, que era para coordinar las operaciones de la policía y de las Fuerzas Armadas en conjunto. Por eso se llamaban operaciones conjunto combinadas. Ojo, si tenemos medios tan mínimos, si tenemos una economía de medios demasiado baja, entonces tenemos que saber emplear nuestros recursos. Y lógicamente eso significa que pongamos el mayor esfuerzo con el mínimo, hacerlo más con lo menos. Eso es lo que se pretende en todo éxito empresarial, es lo más con lo menos. Entonces, si voy a operar en la colonia Villanueva, hombre, traigamos toda la capacidad de la Fuerza Armada y toda la capacidad de la policía que se pueda y no dejar pero ni un centavo ahí, pero no hay que ir a formarse allá a la Villanueva. No. Por favor, no hay que avisarle a nadie. Cuando se va a hacer una intervención, se llega y se empieza a las 4 de la mañana. Cero filtraciones. Cero claro. filtraciones. Entonces, así es como vamos a tener éxito en las operaciones, porque hay que entender que no tenemos la capacidad que tienen los salvadoreños, pues. No la tenemos. Entonces hay que saber usar los medios que tenemos. Segundo, y ya para concluir, yo fui jefe de seguridad presidencial de 2 presidentes. Y yo era responsable por la seguridad de ellos y sus familias en los dos. Tanto con el ingeniero Ascona como con Callejas, un tiempo con Callejas, pero con el ingeniero Ascona pasé mucho tiempo y nunca, como en los últimos gobiernos, no hablo de este gobierno, en los últimos gobiernos se había degenerado tanto la prestación de miembros de las Fuerzas Armadas y de miembros de la Policía Nacional para cuidar personas que no son ni funcionarios ni de cuarta ni de tercera. La seguridad de la policía y la seguridad de las Fuerzas Armadas debe ser para los máximos niveles. Altos dignatarios. No es para Presidentes cualquiera. de los 3 poderes, punto. Eso se ha degenerado. Y el problema es que están quitándole gente que necesita las Fuerzas Armadas y necesita la policía para andar en esas misiones que la sociedad necesita urgentemente. Oiga, me da tristeza. Yo vi un capitán de las Fuerzas Armadas, hombre, de ayudante de un abogado, que no era ni funcionario y no esposo de una señora. Ayer me dio tristeza ver cómo un miembro de una institución militar, policial, no sé de cuál de las dos era, pero ver con la cartera de una ministra, por ejemplo. Por Dios, eso... En el gobierno anterior yo le dije a un diputado en un restaurante, le dije que cómo era posible que estaban los 4 elementos dentro del restaurante ahí, armados. O sea, eso es de generio, pues eso no es de este gobierno, es de todos los gobiernos. Entonces, por favor, deben de ser más prudentes. Llamo a la máxima autoridad del Estado a que ponga orden en eso, porque esos son recursos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional necesita para enfrentar a la delincuencia, porque la sociedad necesita respuestas.
Este no es un problema para mañana, es un problema de momento, es una crisis de ya. Muy bien, gracias. El coronel Agustín Avelar y el abogado Carlos Alberto Padilla esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.